Lo que estás viendo en pantalla es el retrato hablado del hombre más buscado en la historia del FBI. Y es que por más de 50 años, millones de dólares han sido destinados a la búsqueda de este secuestrador de aviones que burló al sistema y simplemente desapareció en el aire. Así es, hoy vamos a hablar del secuestro más famoso de la historia y cómo el nombre de D.B. Cooper se hizo leyenda. Porque sí, muchos conocemos qué fue lo que hizo este famoso ladrón, pero lo que realmente da para pensar fue todo lo que se armó después de su plan maestro. Todo comenzaría en la tarde del 24 de noviembre de 1971. Empezaba el fin de semana largo de Acción de Gracias en Estados Unidos. Los aeropuertos estaban llenos de movimiento y grandes multitudes de personas se movían por todo el país para reunirse con sus familiares, y en toda esta actividad frenética había un vuelo que se dirigía desde Portland, Oregon a Seattle, Washington. Este era el vuelo 305 de la aerolínea Northwest Orient, el cual era un viaje breve de un poco más de 35 minutos, donde iban a ir a bordo 36 pasajeros. Cabe recordar que los aviones en esos tiempos, en especial este que era un modelo Boeing 727, se caracterizaban por ser bastante espaciosos, no como ahora que ni puedes estirar las piernas a gusto, aunque también cabe recalcar que para ese tiempo volar era algo que muy pocos se podían permitir debido a los precios altos. No obstante, como el volar era un lujo, las aerolíneas se esforzaban por ofrecerles a sus pasajeros una experiencia premium. Y otra cosa que cambió en la actualidad, pero que sí sucedió en esta historia, es que minutos antes de que el avión despegara, en el mostrador de la entrada del vuelo, había un hombre de unos 40 años aproximadamente que compraría un pasaje de último minuto por el cual pagó en efectivo. Y el nombre que este pasajero le dio a la aerolínea fue el de Dan Cooper. Cooper llevaba puestas unas gafas oscuras, vestía un traje de color negro con una corbata angosta del mismo color y una camisa blanca. Su único equipaje era un maletín, el cual le daba esa apariencia del clásico hombre de negocios elegante que regresaba a su hogar. Al hombre se le veía muy tranquilo y tras abordar el avión procedió a sentarse en la última fila, concretamente en el asiento 18C que daba al pasillo, justo detrás de la zona donde está el baño y el área donde descansa el personal del avión. Y mientras esperaba a que iniciara el despegue, Cooper le pidió a una azafata como bebida un bourbon con soda. Florence Schaffner era la azafata a cargo de este pedido, y por ese entonces ella tenía solo 23 años, además de que era una joven atractiva y por su oficio ella ya estaba acostumbrada a que los pasajeros le pidieran su número para invitarla a salir. Por eso, cuando le llevó su bebida a Dan Cooper y este le entregó una nota, ella solo procedió a ignorarla guardándola en su bolsillo, sin siquiera tomarse la molestia de leerla, ya que Florence estaba segurísima de que se trataba de un nuevo pretendiente. Pero con lo que ella no contaba era de que Cooper tenía otras intenciones. Ante el nulo interés de la azafata en la nota, Cooper le insistió en que la leyera, y ante la persistencia del hombre, Florence no tuvo más remedio que sacar el papel y leer lo que tenía escrito. Y el contenido de esta nota sería algo que ella nunca se imaginaría que estuviera escrito ahí, ya que esta contenía un mensaje en letras mayúsculas tipo imprenta con una caligrafía clara y precisa que decía lo siguiente: «Tengo una bomba en mi maletín, quiero que te sientes a mi lado». Tras ver la nota, Florence lo miró a Cooper para tratar de entender la situación o para saber si realmente se trataba de algún tipo de broma. Pero no fue así, porque inmediatamente se daría cuenta de que el hombre llevaba apoyado en sus piernas un maletín negro en el cual parecía ocultar algo muy importante. Así que sin entender bien qué estaba sucediendo, la azafata cumplió con el pedido de Cooper y tomaría asiento a su lado. Acto seguido, el hombre abrió el maletín con el fin de mostrarle que dentro habían 8 cilindros colorados que daban la apariencia de ser dinamita, junto a una especie de batería y varios cables de diferentes colores que iban conectados entre sí. Luego de enseñarle la bomba, Cooper le solicitó a Florence que escribiera sus condiciones para no hacer explotar el maletín, sumado a lo que acababa de suceder en una nota, y que ésta se le entregara al comandante del avión.
Es así como unos minutos después, la azafata se dirigió a la cabina del piloto con un papel en el que Cooper exigía 4 paracaídas y $200,000 en billetes de 20, cantidad de dinero que actualmente serían como unos 1.5 millones de dólares, además de que le indicaría que una vez el avión se detuviera en Seattle, debían recargar el combustible para que lo llevaran hasta el verdadero destino que Cooper tenía en mente. Este evento no era el típico secuestro que se ve en las películas, ya que no habían armas apuntando a la cabeza de nadie, ni un solo tripulante estaba alzando la voz o perdiendo el control, y esto tampoco era algún tipo de acto terrorista con motivos políticos. Aparentemente esto solo era el plan de un hombre muy frío y calculador para llevarse una cantidad de dinero que le iba a cambiar la vida. Es más, su plan parecía ir tan bien que el resto de pasajeros ni se enteraban de la situación en la que se encontraban, puesto que el comandante le comunicaría la situación solo a los operarios del aeropuerto de Seattle que los esperaban en tierra, y por los momentos el avión procedió a volar en círculos durante 2 horas, mientras que la policía conseguía los paracaídas y el dinero. El piloto informaría a los pasajeros que demorarían en aterrizar a su destino debido a que habían problemas en el aeropuerto por el alto tráfico que siempre presentaban en esa fecha festiva, por lo que nadie, salvo la tripulación, tenía sospecha de que ellos estaban siendo tomados como rehenes en ese momento. Una vez cumplidas las peticiones, Florence regresó junto a Cooper llevándole otro bourbon con soda. Lo gracioso de esto es que para demostrarle que no se habían perdido los modales, el hombre le insistió en pagar las bebidas, por lo que le entregó $20 a la azafata y le dijo que se quedara con el cambio, que eran unos $18. Para ese entonces, Cooper ya se había puesto sus lentes negros y una vez el avión aterrizó en Seattle, se le entregó el dinero en efectivo, el cual pesaba unos 10 kilos. Esto sin sumar el peso de los 4 paracaídas que le dieron. Como ya se habían cumplido parte de sus peticiones, Cooper liberó a los 36 pasajeros y a algunos miembros de la tripulación, pero aún así retuvo a 6 trabajadores en el interior del avión para que este siguiera operativo, además de que así iba a tener a varios rehenes más para que cumplieran sus últimas peticiones. Hasta ese momento, Dan Cooper se había mostrado como alguien muy tranquilo, quien hablaba con mucha serenidad, pero ante la alta demora que estaba teniendo la carga de combustible del avión, el hombre levantó la voz por primera vez, exclamando que se estaban tardando demasiado, y sin duda da mucho más miedo a alguien frío que de repente se molesta a alguien que siempre se la pasa gritando, por lo que el personal de inmediato aceleró las tareas que quedaban para hacer que el avión volviera a volar. Antes de comenzar el despegue, Cooper le brindó al comandante nuevas instrucciones, las cuales daban miedo por lo precisas que eran. En esta, el hombre pedía que el avión volara a no más de 10,000 pies de altura, que debía ir lo más despacio posible, concretamente a una velocidad de 200 nudos, que es alrededor de 1/3 de lo que suele volar un avión así. Las alas también debían estar a 15 grados y que su destino final debía ser la Ciudad de México. Esta precisión en lo que pedía Cooper demostraba mucho lo que había planeado este secuestro, puesto que estamos en los años 70 y no había internet como para que el hombre se informara así de fácil, por lo que él seguramente obtuvo todos estos conocimientos de aviación a la antigua. Y no es que tampoco por ese tiempo hubieran libros que explicaran cómo secuestrar un avión comercial junto a su tripulación. Sin embargo, había algo poco realista en el plan de Cooper y el personal del aeropuerto se lo informaría. Y es que el modelo del avión no contaba con la capacidad de poder emprender un vuelo así de largo, al menos no con esas configuraciones y sin antes hacer una escala. Ante estos comentarios, el secuestrador cooperó y propondría como parada 2 lugares en Arizona, que serían Phoenix y Yuma, también otro en California, que sería Sacramento, pero al final ambas partes llegarían a un acuerdo y elegirían como parada Reno en Nevada, destino en el que por supuesto sin avisarle iban a haber varios policías esperando su llegada.
En este vuelo, Cooper también exigiría otro requisito, el cual sería que la puerta trasera del avión permaneciera abierta y con la escalera ventral extendida, pero nuevamente los expertos le indicaron que eso era imposible, ya que era demasiado riesgoso intentar despegar de esa manera sin provocar algún tipo de accidente en el proceso, y nuevamente Cooper aceptaría la situación con suma tranquilidad, manteniéndose calmado, ya que quería que todo se llevara en paz. Una vez en el aire, en este nuevo trayecto, Cooper pidió que lo dejaran solo, por lo que permaneció aislado sin que nadie lo molestara en el resto del avión, y los otros tripulantes se quedaron dentro de la cabina del piloto, bloqueando la puerta de entrada. Esto tal vez por temor o precaución, y con estas circunstancias, aproximadamente después de las 8 p.m., de repente las personas en la cabina sintieron una fuerte vibración dentro del avión. Era como si la presión de adentro se destabilizara por completo. Hasta algunos llegaron a pensar que el maletín había explotado. Esta incertidumbre no les dejó de otra a la tripulación más que abrir la puerta para ver qué había sucedido. Y ahí se darían cuenta de que Dan Cooper había abierto la puerta trasera del avión y que contra todo pronóstico en esa situación muy inapropiada para hacer paracaidismo, el hombre bajó la escalera y saltó logrando desaparecer por completo, ya que era de noche y estaban volando en medio de un bosque. Horas más tarde, cuando los pilotos lograron aterrizar a salvo en Reno, comprobarían que efectivamente Dan Cooper había desaparecido en medio de la noche, y lo único que quedó de él fue su corbata con un clip, unos cuantos cigarrillos que había fumado y 2 de los 4 paracaídas, pues aparentemente existía la teoría de que Cooper había pedido esa cantidad para hacer creer que iba a saltar con otros 3 rehenes. Y ahora, para encontrar al fugitivo, la policía solo tenía unas cuantas huellas dactilares y el testimonio de la tripulación, pues incluso un equipo antiexplosivos inspeccionaría el lugar por si Cooper había dejado el maletín con la bomba, pero no lograron encontrar nada, por lo que no se podía saber si se trataba de una bomba real, y de esta forma empezaría una de las cacerías humanas más grandes que se hayan hecho en la historia. La noticia de Cooper estaría por todos lados, y por más de que al público se le dieran todos los detalles de lo que habían visto los tripulantes, habían muchas personas a las que no les entraba en la cabeza que algo así fuera posible, y entre la población incluso habían personas que lo admiraban por su determinación y el ser una especie de Robin Hood que burló al sistema sin lastimar a nadie. Los cuerpos de inteligencia más grandes del país colaborarían para descubrir el paradero de Cooper, por lo que haciendo cálculos en base a la velocidad del avión, que era de unos 91 metros por segundo y la diferencia de altitud, se trató de calcular el punto de aterrizaje, pero esto no iba a ser tan fácil de determinar debido a que nadie sabía la hora exacta a la que saltó Cooper, y tan solo un minuto de diferencia podría cambiar la zona de aterrizaje en kilómetros. Además, casi en un 99% de seguridad, el hombre saltó en una zona completamente desconocida para él, ya que era imposible que tuviera un GPS a la mano para saber dónde iba a caer, y también este no era su destino en un principio. Recuerden que él quería volar hacia México y de un momento a otro se cambió de planes. El FBI no iba a aceptar esto como una derrota, y a pesar de no tener información exacta de dónde Cooper pudo haber tocado tierra, se desplegaron helicópteros, vehículos todoterreno y hasta un pequeño submarino que patrulló las aguas de un lago que estaba cerca de donde creían que aterrizó. Pero a pesar de que la búsqueda se prolongó durante varios días de arduo trabajo, no había rastros del paracaídas, del dinero y mucho menos de Cooper. Viendo que esta vía de búsqueda no rendía frutos, las autoridades también empezaron a rastrear los billetes que fueron usados en el secuestro y darían a conocer los números de serie a todos los bancos, compañías financieras y otros negocios. Y spoiler, pues alguien sí que encontraría parte de esos billetes, pero pasaría mucho tiempo para llegar a ellos. En busca de un cómplice, las autoridades interrogaron a los pasajeros y a todos los miembros de la tripulación individualmente.
totalmente. También para poder evaluar dentro de sus testimonios la descripción física de cómo era Dan Cooper. Y en todos los resultados, las respuestas fueron bastante similares. Y estas coincidían en que Cooper medía entre 1,78 y 1,83 metros de altura, que tenía la contextura media de un adulto en sus 40 años y que sus ojos eran marrones. Y en base a esto se armarían diferentes bocetos con el paso del tiempo. Sin embargo, pese a que el FBI buscó a todos los posibles Dan Coopers en su base de datos, ninguno encajaba con el perfil dado, por lo que seguramente el sospechoso había dado un nombre falso, nombre que también se vio modificado como D.B. Cooper por un error en uno de los medios que más habló del caso, al punto de que la mayoría llama a este sospechoso en la actualidad de esta forma, puesto a que también D.B. Cooper suena más genial y misterioso. Pasaron los años y la investigación seguía en ceros, y para 1976 la agencia de inteligencia había indagado en la vida de 800 sospechosos y eliminado de esa lista casi a todos los que no cumplían con el perfil psicológico que habían elaborado. De esa manera, solo les hicieron seguimiento a 24 personas a las que comprobaron sus coartadas de ese día, y también se tomó en cuenta si estas contaban con historial criminal o habilidades militares, y encima de todo esto, pues la investigación se estaba entorpeciendo un montón porque debido a la fama que estaba teniendo el caso, muchas personas llegaron a decir que eran Dan Cooper, empezaron a vender historias diciendo que eran Dan Cooper para ganar dinero, lo cual es estúpido porque si quieres dinero no vas a ganar mucho, bueno, sí puedes ganarlo, pero no vas a durar mucho tiempo libre porque de una vez te van a arrestar y si no te arrestan es porque realmente no eres Dan Cooper. Hasta la policía incluso llegó a detener a un hombre que se llamaba Dan Cooper, pero aún así nadie, ni queriendo, se acercaba a ser el verdadero D.B. Cooper. Los investigadores en un principio estaban muy convencidos de que D.B. Cooper era alguien muy experimentado en el paracaidismo, tal vez era un veterano de guerra, pero también habían quienes diferían en esto, diciendo que un paracaidista experto nunca hubiera saltado en esas condiciones, estando completamente a oscuras, sin contar la condición climática y los fuertes vientos de la zona, además de que la vestimenta que Cooper tenía puesta solo arriesgaría más su aterrizaje. También aparentemente él no se dio cuenta de que 2 de los paracaídas que le dieron eran para uso de entrenamiento, y por ende estaban cosidos, es decir que si usaba uno de esos iba a morir seguro, pero los otros 2 paracaídas, de los cuales uno sí que se llevó, eran militares. Estos paracaídas son algo fáciles de usar, pero eso es porque no son maniobrables, es decir que con ellos caes hacia donde el viento te lleve, y aterrizar con uno de esos completamente a oscuras, con lluvia y vientos de 200 millas por hora, es algo que para muchos es imposible. Y por estos factores, muchos llegaron a teorizar de que todo este tiempo D.B. Cooper había estado muerto y que si no estiró la pata en la caída, pudo haber sido luego del aparatoso aterrizaje que sufrió y producto de las heridas finalmente murió. Pero si eso era así, ¿por qué hasta el momento no se había encontrado parte del dinero o el paracaídas? Y sí, eso se mantenía así, pero no iba a ser por mucho tiempo. De todos los sospechosos que aún estaban siendo investigados, solo un nombre resaltó, y este sería el de Richard McCoy, quien incluso unos meses después del suceso con Cooper, él fue arrestado por haber realizado un secuestro de avión con un modus operandi similar al de nuestro protagonista, y en su fuga también usó un paracaídas. Richard McCoy era un ex maestro de una escuela dominical del estado de Utah y fue piloto de helicóptero en Vietnam, y cuando fue capturado por secuestrar un avión y saltar de este con $500,000 en la bolsa, las preguntas sobre si él era D.B. Cooper no paraban de llegar, pero contra todo pronóstico, Richard McCoy fue descartado de toda sospecha ya que no coincidía con las descripciones físicas de los testimonios, aunque él sí que recibió una condena por haber secuestrado aquel avión. Esto que voy a decir a continuación no estaba en el video original. Lo que pasa es que en un principio no creía que Richard McCoy fuese tan importante, pero sí, mucha gente cree que él es el verdadero D.B. Cooper por estos detalles. Primero, el hombre se parece un montón al del retrato del sospechoso. Ambos
Secuestraron un Boeing 727, ambos pidieron 4 paracaídas y además le pasaron una nota a una azafata diciendo que tenían una bomba. Y lo que más llama la atención es que en ambas notas estaba escrita la frase "No funny stuff", que quiere decir como que no se anden con tonterías. Raro todo esto, ¿no? Y otro dato que se me pasó es que McCoy fue sentenciado por el secuestro que hizo a 45 años de prisión. Sin embargo, él logró escapar de la misma, pero luego fue sorprendido por unos agentes del FBI en Virginia Beach, terminando en un tiroteo en el que finalmente se lo liquidaron. Tendríamos que llegar a 1978 para tener aunque sea una pequeñísima pista de que Cooper no era un fantasma o una alucinación que se le apareció a la tripulación. Y es que a finales de ese año, un cazador que se encontraba al norte de la zona estimada de donde cayó Cooper se toparía con un letrero con instrucciones para abrir la puerta trasera de un avión modelo Boeing 727 y tras ser analizada determinarían que efectivamente este pertenecía a la puerta del avión secuestrado por Cooper. Pero no fue hasta 1980, 9 años después del suceso, que se descubriría la evidencia más importante de todas. Era el 10 de febrero de aquel año y Brian Ingram, un niño de solo 8 años de edad que estaba de viaje con su familia, al caminar por la orilla del río Columbia, empezaría a jugar en la arena, sin imaginar que hallaría casi que enterrados fajos de billetes semidestruidos que estaban atados a una banda elástica. Es así como con la ayuda de su padre, Brian consiguió 3 paquetes de dinero que contenían 294 billetes verdes de 20 que sumaban a un total de $5,880. Los Ingram inmediatamente reportarían este hallazgo a las autoridades y después de un análisis a lo que quedaba de los billetes, descubrirían que al comprobar los números de serie que se mostraban en ellos, sí resultaron ser los mismos que se le entregaron a Cooper 9 años atrás. Con esa pista se activaron nuevamente las investigaciones por la zona en donde fueron hallados los billetes y varios científicos locales reclutados por el FBI llegarían a diferentes teorías, ya que la ubicación del río Columbia estaba a unos kilómetros por el norte de Portland y esta zona estaba muy lejos del perímetro que las autoridades habían trazado en un inicio, por lo que este hallazgo comenzaría a sacar más dudas que respuestas. Por un lado, para la policía esto respaldaba su teoría de que Cooper no había sobrevivido al salto, ya que como un criminal dejaría atrás buena parte de su botín por el que había puesto en riesgo su vida. Pero para otros, esto era una prueba de que Cooper llegó a aterrizar con vida y que este, para viajar más ligero, decidió deshacerse de los billetes que estaban malogrados. Lamentablemente, el descubrimiento hecho por el pequeño Brian Ingram sería la única evidencia que demostraba que D.B. Cooper realmente existió. Sin embargo, en el año 1995 aparecería un nuevo sospechoso, quien aparentemente en sus últimas palabras revelaría haber sido Dan Cooper. Este sería Dwayne Weber, quien era un veterano del ejército y que momentos antes de fallecer le revelaría a su esposa que él era D.B. Cooper. Además, en su testimonio, ella mencionó que recordaba haber dado un paseo junto a su esposo en el año 1979 en el que los dos fueron a Tinabar, que es la playa del río Columbia, y durante ese viaje Dwayne como que se empeñó mucho en dar un paseo a solas, y lo raro de esto es que solo 4 meses después Brian Ingram descubriría los fajos de billetes enterrados cerca del lugar, lo cual hace pensar a muchos la probabilidad de que los billetes no estuvieron ahí por 9 años como se creía, ya que seguramente alguien más los hubiera encontrado en ese tiempo. No obstante, tras unas evaluaciones, los investigadores descartarían a Weber porque las huellas dactilares y muestras de ADN de Cooper no coincidieron con las suyas. Así como este último, fueron apareciendo nuevos sospechosos en la lista y conocer sus historias puede ayudarte a que formes tu propia teoría sobre qué sucedió realmente. Primero estaba un hombre llamado Kenneth Christiansen, quien había entrenado en el ejército y era un hábil paracaidista. En el año que sucedió el secuestro,
Kenneth tenía 45 años y había fallecido de cáncer en 1994. Fue el hermano de Christiansen quien lo reportaría después de su muerte con las autoridades como sospechoso, pues había descubierto que Kenneth tenía una enorme suma de dinero en sus cuentas bancarias y que había comprado una casa pagando con efectivo en el año 1971, tan solo unos meses después del secuestro. Sin embargo, él también sería descartado por el FBI, ya que no coincidía con la descripción física de los testimonios. Otro nombre que aparecería por ahí sería el de Walter Reca, quien era un veterano y miembro del equipo de paracaidistas de Michigan. En su caso, fue uno de sus amigos quien lo pondría como sospechoso con la policía, ya que había tenido una conversación con Walter en la que éste le confesaba que era Dan Cooper y que le daba la autorización de revelar su historia cuando muriera. Según este testimonio, Walter había confesado que fue lo que pasó esa noche después de que saltó del avión, en donde supuestamente había aterrizado cerca de Cle Elum en Washington y que luego había ido a un café en donde se acercaría para mantener una conversación con un hombre que estaba ahí, quien se llamaba Jeff Osiadak, quien confirmaría haber charlado esa noche con Walter, el cual estaba todo empapado, además de que este vestía un traje de color negro y una camisa blanca sin corbata. Walter Reca le habría preguntado a Jeff en dónde se encontraba exactamente, y cuando este le mencionó que estaba a unos kilómetros cerca del este de Cle Elum, Walter le pediría un favor de poderlo ayudar con una llamada a un amigo para que pasara a buscarlo y que le indicara cómo llegar hasta donde se encontraban. Y ante esta petición, Jeff aceptaría sin problemas. Aunque este testimonio sonaba muy convincente para muchos, Walter Reca sería descartado como sospechoso para la policía, ya que no existían otras pruebas que lo vincularan con Dan Cooper más allá de esa historia. Aún con todas estas teorías, las autoridades se inclinan más en que Dan Cooper murió en el salto y que probablemente ni siquiera llegó a abrir su paracaídas, que el encontrar su cuerpo es como encontrar una aguja en un pajar. Por eso esto no ha sucedido en más de 50 años, pero lo que sí que sucedió fueron varios cambios en los aeropuertos. Desde ese episodio ya no se pueden comprar boletos de avión en efectivo y siempre se debe verificar la identidad real del pasajero donde su rostro sea visible. El detector de metales para aeropuertos también era una idea que se estaba debatiendo por ese tiempo, y el caso de D.B. Cooper hizo que esto se empezara a implementar en todos los aeropuertos, tema que comenzó un debate sobre la libertad del pasajero. Y míranos ahora, que ni podemos llevar un agua de más de 100 mililitros en el avión. Y por si eso no fuera suficiente, hasta el nombre de Dan Cooper le puso nombre a la Cooper Vane, la cual es una llave externa que está instalada en el fuselaje de todos los aviones comerciales. De ese modo solo se puede abrir la puerta trasera del avión estando afuera. Espero que te haya gustado este video, y si es así te recomiendo esta, la historia de Andre Stander, un policía que parecía ser alguien normal, pero que en realidad en sus tiempos libres era uno de los ladrones de bancos más buscados de su país.